Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora sí, vamos terminando la clase 5 y 6. Esta es la tercera y última entrega. Vamos a ver hoy a los eh, sociólogos, economistas, filósofos, estos dos actores tan importantes, actores desde actores teóricos, digamos que son tan importantes para la sociología y para distintas disciplinas, pero que bueno, que a nosotros nos van a interesar especialmente porque como hemos comentado en las otras oportunidades, ellos van a realmente tener específicas contribuciones sobre lo que es la moda, ¿sí? Van a analizar específicamente qué es la moda. Eh, a partir de esto, bueno, vamos a poder terminar con la unidad 2, ¿sí? Que si bien para estudiar tanto a Baudrillard como a Veblen, eh, tienen, digamos, en su teoría muchos más aportes, muchos más, que solamente los que vimos, digamos, solamente los que vimos relacionados con la teoría social, digamos, van a ser más aportes. De hecho, hoy vamos a ver a un Baudrillard que, si bien habla de cuestiones de teoría social, pero él va a explicar cómo el consumo afecta a estas distintas clases, ¿no?, que hay dentro de la sociedad y la compulsa o la conquista por ese espacio de poder en cuanto al consumo. Y Bourdieu también nos va a hablar de cómo se da el consumo de moda o qué sucede, no tanto consumo, sino qué sucede con la moda según distintas categorías sociales, pero también le vamos a sumar a esto eh, que menciona él sobre la construcción social del gusto, que menciona él sobre el capital, que menciona él sobre la alta costura y la alta cultura, que menciona él sobre el diseño y demás. Entonces, a estos dos autores le sumamos un poco más de lo que vimos con Spencer, con Simmel y con Veblen. A ellos le vamos a sumar más porque en realidad ellos desarrollan mucho más sobre estas cuestiones vinculadas con la moda, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a empezar directamente con Baudrillard. Aquí voy pasando, ya vimos a Spencer, ya vimos a Simmel, ya vimos a Veblen, hoy vamos a llegar a Baudrillard. Lo que les quería decir, y agrego esto ya que estamos, es que la unidad 2 se compone por, para que ustedes vean que lo tienen todo subido a Web Campus desde que empezó el cuatrimestre. Desde que empezó el cuatrimestre hemos subido todo el material. Entonces tienen de la moda en las sociedades modernas. El capítulo 1 ya lo vimos en la unidad 1. Y estas clases 5 y 6 se basan especialmente en este capítulo 4. ¿Sí? Que a este capítulo 4 le vamos a sumar el texto de Veblen, que es lo que vimos la clase anterior, la parte 2. Y ahora en la parte 3 le sumamos este texto de los cuerpos dóciles, que es sobre, está la parte de Baudrillard y está también la parte de Bourdieu, ¿sí? Esto es, digamos, ustedes piensen que lo que acá Barreiro explica lo que dicen los autores. Acá directamente leemos a Veblen y acá directamente leemos a Bourdieu y a Baudrillard, ¿sí? Y aquí, en este texto, ¿sí? Es Sociología de la Cultura. De esto ya les aclaré que tienen que leer quién creó a los creadores, la metamorfosis de los gustos y alta costura, alta cultura, ¿sí? O sea, estos textos que les mostré comprenden la unidad 2 de la materia. ¿Mm? Entonces, ahora sí, ya directamente con todo esto que
me han preguntado bastantes, disculpen, me han preguntado bastantes que tenían dudas sobre este tema, ahora queda más que claro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver Baudrillard. Yo les he comentado que Baudrillard ustedes lo van a ver varias veces a lo largo de la carrera, ¿sí? Es un autor que escribe durante los años 60 y es un autor que va, el gran logro de él es haber colocado en un solo cuadro explicativo. O sea, acuérdense que los anteriores autores hablaban de la moda en algunas partes de su teoría. Él no, él va a poner en un solo cuadro explicativo los fenómenos que hasta ese momento habían sido como analizados de manera separada. Entonces, de esa manera lo que va a suceder es que él va a armar toda una teoría muy relacionada al consumo y particularmente relacionada a la moda. A partir de los años 60 hay todo un cambio cultural, ¿sí? Muy importante, que nosotros lo vamos a estudiar, pero también hay un cambio que se da, y ese cambio cultural afecta, impacta directamente a lo que son las teorías, ¿sí? Entonces va a haber digamos, ahí tenemos hipismo, tenemos la revolución, digamos, todos los cambios sociales de los años 60, tenemos guerra de Vietnam, tenemos la primavera de Praga, tenemos el mayo francés, o sea, todo esto sucede, son hechos sociales importantísimos que transcurren durante los años 60 e impacta mucho en lo que es el análisis de la teoría y ver a distintos fenómenos que antes eran considerados como frívolos o como algo secundario, ahora de pronto se ponen en un solo marco explicativo. Muy bien. Jean Baudrillard va a esforzarse por desmitificar la ideología del consumo como un comportamiento utilitarista de los objetos. ¿Qué es lo que él va a hacer? Esto que ahora nosotros ya lo conocemos bastante, porque de hecho las teorías como la de él han marcado una diferencia y han abierto un camino en este análisis, tiene que ver con que él va a comenzar a explicar que los objetos, ¿sí? Va a separar el uso de los objetos de el valor de consumo de esos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a tener un análisis muy crítico de toda la ideología de consumo imperante, que a partir de los años 60 el consumo es democratizado y estalla en todas las sociedades, ¿sí? Especialmente, digamos, desde el norte hacia el sur, ¿sí? Estados Unidos, Europa, esta cuestión del consumo masivo, ¿sí? Entonces él lo que va a decir es, miren, vamos a superar esta visión de que consumimos los objetos solamente por su uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde pone el énfasis? Como diciendo, es falso pensar que los objetos son consumidos solamente por su utilidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dice que en la sociedad moderna lo que impacta más es el valor cambio-signo de los objetos, ¿sí? Esto quiere decir que va a estar acotado, ¿sí? Y acotado o articulado, mejor dicho, con la prestación social y la significación que me va a dar este objeto, ¿sí? Sí, entiendo que al principio parezca confuso y ahora voy a adentrarme en esto. ¿Qué quiere decir esto que él está planteando? Él está diciendo que un vaso de agua, ¿sí? Un vaso de agua no, supongamos que una botella de agua, ¿sí? De agua mineral, la gente no la consume. Usted puede decir, el agua, no puedo vivir sin el agua, ¿sí? Claro, pero también, en vez de tomar agua Evian, podríamos tomar agua de la esquina, agua marca Pirulito, ¿sí? Pero hay gente que no, que quiere tomar agua Evian. Entonces, ahí está la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es que el agua me quita la sed,
pero puede ser el agua de la canilla también, ¿sí? Pero el valor de cambio tiene que ver con ese concepto, y vuelvo al slide anterior, este concepto del valor cambio signo. El valor cambio signo lo que me lo va a dar es la significación que en la sociedad donde yo vivo, ¿sí? En la sociedad donde yo vivo, ese agua Evian tiene toda una significación, que no es lo mismo que agua, sin ofender ni nada, qué sé yo, agua Manao, supónganse, o agua Sierra de los Padres. Lo fundamental en la sociedad moderna es que consumimos no en cuanto al valor de uso de las cosas, sino al valor de cambio. En el agua, yo traigo el ejemplo del agua porque necesitamos el agua para vivir, ¿sí? Entonces, si yo me quiero quitar la sed, puedo tomar cualquier agua. Pero cuando yo tomo agua Evian, veo que esa agua me está dando una prestación social y una significación. ¿Cuál es la prestación social? Y el valor de cambio signo, que me dice que al tomar esa bebida, ¿sí? Al beberla, yo siento que estoy tomando agua de los Alpes, me siento más francesa, siento que cuido mi cuerpo, siento que ingiero agua con determinados minerales, pero todo eso es, en realidad, todo eso me da una prestación social, o me da una idea de que me estoy hidratando con algo que es prestigioso y que tiene toda una significación que no la tiene el agua de la canilla. Entonces él lo que dice es que la función, esta función del consumo así, ¿no? De esta manera de consumir de manera abundante las cosas, ¿sí? Sale de una práctica que ya se observaba, dice él, en algunas sociedades primitivas, que el ritual se llamaba el potlatch, ¿sí? El potlatch era algo que hacían en algunos pueblos originarios de Oceanía, en donde aquellas familias que más tenían riquezas, más tenían abundancia, lo que hacían era se desprendían de esas mercancías y de esas cuestiones, o las tiraban para demostrar todo lo que tenían, o las regalaban, las donaban. Entonces, lo que demostraban con esa donación, con ese regalo, o con despojarse y desprenderse de ellas, era que realmente tenían mucho, ¿sí? Y que los ubicaban en un lugar de prestigio en la jerarquía social, ¿sí? Entonces, al tener tanta abundancia, lo que sucedía es que la abundancia certificaba que tenían bienes más allá de lo que necesitaban, ¿sí? Entonces, Baudrillard nos dice, en cierto modo lo mismo ocurre con la abundancia. Para que ésta se convierta en un valor, es preciso que haya de ella no bastante, sino demasiada, ¿sí? Es preciso que se mantenga y se manifieste una diferencia significativa entre lo necesario y lo superfluo. Tal es la función del derroche a todos los niveles, ¿sí? No solo el consumo, sino también la producción obedece en gran parte a los procesos de ostentación. Así es como hay que interpretar el inmenso derroche de nuestras sociedades de la abundancia. Él es el que desafía la escasez y significa contradictoriamente la abundancia. Él, en su principio y no la utilidad, es quien constituye el esquema psicológico, sociológico y económico director de la abundancia. Tiene que ver con esta cuestión de un gasto suntuario, inútil y desmedido. En ese sentido es el potlatch, y en ese sentido ya se encuentra en Veblen bajo el término de derroche ostensible, como estudiamos. ¿Sí? Perdón, lo marco así. ¿Sí? El derroche ostensible era qué cuestión tenía con demostrar, y demostrar que era un rango social. O sea, los objetos, lo que me van a dar es intercambio simbólico, o sea, intercambio simbólico es lo que cuando yo lo compro, puedo comprarme un jean, ¿sí?
pero la marca de ese jean me va a dar un intercambio simbólico. O sea, yo sé que no estoy comprándome un jean nada más para taparme, para cubrir mis piernas, sino que estoy comprando un jean de determinada marca, con determinado corte, y que entiendo que un jean de, qué sé yo, de Levi's no sale lo mismo que un jean de Jack Moore, supongamos, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo intercambio simbólico. ¿Por qué? Porque ustedes que me van a decir, ay, pero profe, es de Levi's, por eso sale lo que sale, ¿sí? No, o ni me van a decir por eso sale lo que sale. Yo ya sé que si ustedes me dicen Levi's, yo ya tengo que entender un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay intercambio simbólico. Entonces, el jean es el mismo. El jean es el de la salada, es un pantalón de jean con un determinado corte, y el jean de Levi's. Pero el jean de Levi's tiene una cuestión simbólica que el de la salada no tiene. O que sí tiene el de la salada, pero que es otra cuestión simbólica. Y los dos jeans me dan dos prestaciones sociales distintas, ¿sí? Y estas dos prestaciones sociales, acuérdense que la prestación social tiene que ver con ese significado social que me da esa prenda en la sociedad, ¿sí? Esa prestación social no es sola, por eso digo, no es la prestación de que me pongo el jean y me cubre las piernas y me abrigo, o me tapo del pudor. Él dice, olvídate de que vos te estás comprando un jean para taparte las piernas o para cubrirte del pudor, porque te lo podrías cubrir con una bolsa de plástico, ¿sí? Él lo que está diciendo es que vos sabés que estás eligiendo un jean que, y no, por ejemplo, un pantalón de friselina, supongamos, estás eligiendo un jean, eligiendo un jean de determinada marca, y yo les agregaría, imagínense cuando ustedes se compran un jean roto, ¿sí? Seguramente algún abuelo, algún padre le dicen, ay, gastamos una cantidad de dinero en ese jean roto, ¿cómo te compraste un jean roto? ¿Sí? Y si ustedes le explican que además el jean roto es muy probable que les haya costado más caro que el jean que no estaba roto, ¿sí? Es porque ustedes saben que ese jean roto les está dando una prestación social. ¿Cuál es la prestación social? Bueno, primero la marca del jean, que seguramente tiene un corte determinado para la edad de ustedes, ¿sí? Que esté roto significa que son jóvenes, que están a la moda, que son disruptivos, que quieren demostrar rebeldía, que etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa es la prestación social que les da el objeto, ¿sí? Que, por supuesto, está en las antípodas, en lo contrario del uso que ustedes le van a dar al pantalón. Porque seguramente se pongan ese pantalón en invierno y se mueran de frío porque les entra aire por todos lados. Pero la prestación social que les da ese pantalón tiene que ver con el valor de cambio signo que tiene esa prenda. Entonces, lo que va a decir, entonces, les voy leyendo partes del texto, ¿sí? Como para que ustedes también trabajen el texto directamente. Entonces dice, lo que se produce hoy no es en valor, no es en función de su valor de utilitario o de su posible duración, sino por el contrario es en función de su muerte, cuya aceleración solo es comparable a la inflación de los precios. O sea, se consume algo, dice él, en función a la muerte de ese objeto, ¿sí? Entonces, la publicidad realiza el prodigio de que un presupuesto considerable sea consumido con el único fin no de añadir, sino de quitar valor utilitario a los objetos, ¿sí? Dice, la publicidad remarca esta cuestión de quitarle lo utilitario al objeto, ¿sí? Quitarle su valor tiempo sometiéndolos al valor moda y a una aceleración de la renovación, ¿sí? No nos referimos a las colosales riquezas de la sociedad, bueno, y esto que plantea aquí, ¿no? Entonces dice, la sociedad de consumo necesita, ¿sí?, de sus objetos para ser, y de un modo más concreto necesita destruirlos. El uso de los objetos no lleva más que a su pérdida lenta. En la pérdida violenta se crea un valor mucho más intenso. Este es el motivo por el que la destrucción sigue siendo la alternativa fundamental a la producción del consumo, ¿sí? Por eso, esta cuestión del consumo acelerado y demás, lo que permite es
le va a dar un valor agregado a lo que tiene que ver con el signo de ese objeto que voy a consumir, ¿sí? Bueno, y entonces dice él, nunca se consume, entonces dijimos, un objeto en sí mismo por su valor de uso, sino en relación a su valor de cambio. Por eso les hablaba de la publicidad, ¿sí? Acá tenemos estos ejemplos. Vieron que hay símbolos que uno los lee y que ya los ve. Ya ves esto que estoy marcando aquí yo en este momento y decís Coca-Cola y ya te da ruido a frescura, te dan ganas de tomarla, sentís lo fresco, ¿sí? Ves marcas todo el tiempo y esas marcas son signos que te están dando una explicación de algo, ¿sí? Entonces, nunca se consume un objeto en sí mismo, sino o por su valor de uso, sino en relación con su valor de cambio. El prestigio, el estatus o el rango social que te confiere tener eso puesto o poder llevar eso, ¿no? Entonces, esto es lo que se privilegia sobre la satisfacción de las necesidades. Hay que comprender que en el consumo de la moda es un instrumento de jerarquía social, ¿sí? Y aquí es donde enganchamos directamente con esta unidad, ¿no? De la materia, en donde, donde cada uno de los autores que fuimos viendo cómo cada uno de estos autores explican la estratificación social y la moda. Y él, Baudrillard, lo que dice es, bueno, el consumo de la moda es un instrumento de jerarquía social. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo, él dice, lo que hace todo el tiempo es generar un gran proceso de producción de valores y signos. Ustedes saben muy bien, chicos, que no nos damos cuenta, pero imagínense, vas en auto y ves los carteles de publicidad. Y vieron que hay publicidades que de pronto, sobre todo las de perfumes, ¿sí? Donde solo te muestran el perfume, la cara de una persona, ¿sí? La cara de una chica, supongamos, ¿sí? Pero esa chica, ¿cómo es? ¿Cómo está peinada? ¿Qué tipo de chica es? Entonces, ese tipo de perfume, ¿sí? Para ese tipo de chica me está hablando. Si es un perfume para alguien conservador, si es para alguien aventurero, si es para alguien apasionado, si es para alguien del mundo profesional, ¿sí? ¿Cómo transmiten los perfumes? Los perfumes lo que transmiten es valor signo en sus publicidades, todo el tiempo, ¿sí? Entonces vemos la publicidad de Dolce & Gabbana con una pareja en el mar y uno no huele el perfume por la televisión, ¿sí? Por la publicidad. Pero esa imagen te hace pensar en algo fresco, en algo apasionado, en algo romántico, algo cercano al mar, etcétera, no sé, la asociación que uno puede hacer. Pero esa asociación que hacemos es porque de alguna manera la sociedad por así decirlo, te contaminó el cerebro con esas imágenes, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que vos veas los arcos dorados de McDonald's y digas, ay, tengo hambre de una hamburguesa, ¿sí? No sé si se acuerdan, había una hace mucho tiempo, y si no, capaz que si la googlean aparece la publicidad. Había una publicidad de un nene que estaba, ¿vieron en esas sillitas de amacarse, ¿sí? Automáticas, que se sientan a los bebés, que entonces los amaca adelante para atrás. Entonces el bebé cuando iba para arriba estaba frente a una ventana, ¿no? El bebé. Entonces cuando la sillita iba para arriba sonreía. Cuando la sillita iba para atrás, hacía puchero, como que lloraba. Cuando iba para arriba volvía a sonreír y así sucesivamente. ¿Qué te mostraban? Te mostraban solo al bebé. Cuando después te mostraban lo que el bebé estaba viendo los arcos dorados de McDonald's. Nada más que eso veía. Entonces cuando veía la M de McDonald's, se sonreía. Y cuando la dejaba de ver, lloraba. ¿Qué te está mostrando esa publicidad? Es cómo se elabora una construcción de signo. Un bebé, supuestamente, ya fue ahí y ya lo asoció con una papa frita, con una hamburguesa, con algo que para sus sentidos es placentero, ¿sí? Eso es lo que dice Baudrillard. Dice, todo el tiempo la sociedad nos va produciendo distintos valores signos.
Y esos valores signos van a ir cambiando según los segmentos sociales. Entonces, va a decir, en una sociedad totalmente democratizada, en una sociedad donde ya no existen esos antiguos valores de las sociedades tradicionales, conservadoras, donde había jerarquías de nacimiento, en una sociedad donde todos somos iguales, ¿sí?, democrática, él dice, estas cuestiones de construcción de valor signo va a reinscribir las diferencias sociales. ¿Me siguen? O sea, esas diferencias sociales, ¿sí?, que antes la marcaba, como hemos visto en otras clases, la nobleza, que hayas nacido donde hayas nacido, bueno, ustedes saben que con toda la democratización y demás, todo eso queda abolido, ¿sí? Estamos en una sociedad democrática, cada uno trabaja de lo que encuentra su trabajo, uno se puede volver millonario, el que era millonario se puede volver pobre, ¿no? Es una sociedad igualitaria, todos corremos la misma carrera, ¿sí? Entonces él dice, como estas sociedades igualitarias, esta lógica de consumo va a reinscribir, ¿bueno?, o sea, volver a inscribir las diferencias sociales, ¿sí? Entonces, les voy a leer. Todas las clases, por el contrario, se hallan asignadas al cambio. Todas asumen como valor la necesidad de la moda, así como participan más o menos del imperativo universal de la movilidad social, ¿sí? Todas las clases buscan la moda, y él dice, todas las clases buscan cambiar su situación y estar en una situación mejor. Entonces, él dice que a partir de esto se da como una lógica de diferenciación social en donde el consumo opera bajo el impulso de la competición de clases. Esto es lo que nos interesa de Baudrillard, especialmente vinculado a esta unidad, ¿eh? No es tanto ver el tema del consumo, sino como el consumo genera la competición de clases, porque el consumo instala nuevos signos. Entonces, la sociedad de consumo se presenta como un ideal social, ¿no? Dice, a medida que el hombre se eleva en la escala social, los objetos se multiplican, se diversifican, se renuevan. Muy pronto, por lo demás, en circulación acelerada bajo el signo de la moda, viene a significar hacer una movilidad social que no existe realmente, porque él lo que critica, dice que esta movilidad social es ficticia, ¿sí? Miren, ya en los años 60, él dice, la movilidad social es ficticia. ¿En qué sentido es ficticia? Que creo que porque puedo acceder a ciertos bienes, ascendí en la escala social, ¿sí? Él escribe esto en los 60. Esto se empieza a ver muy de manifiesto a partir de los 80 y de los 90, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que la gente cree que porque se puede comprar mucha ropa, está en una escala social superior. Él no lo dice directamente con esto, ¿no? Pero lo dice así, dice. Es ya el sentido de ciertos mecanismos de sustitución, dice él, ¿no? Se cambia de coche a falta de poder cambiar de apartamento. Es más claro todavía que la renovación acelerada de los objetos compensa a menudo una aspiración decepcionada de un progreso social y cultural, y yo le agrego real, la palabra real. Él dice, la persona que no puede cambiarse de departamento cambia de auto. Y el que no puede cambiar de auto se cambia de remera. Y el que, bueno, y así. Porque dice que son mecanismos de sustitución. Como no puedo acceder a algo mejor, accedo a esto, que es lo más rápido, lo más inmediato, etcétera, etcétera. Pero él dice que estos mecanismos en realidad son compensatorios porque la gente no puede ascender en la escala social, ¿sí? Cuando yo les había comentado que quería ver que quería que viéramos un documental sobre moda, y hay un consultor económico que le hacen una entrevista, y él dice que la gente cada vez se vuelve pobre y más pobre y más pobre,
porque cree que porque tiene muchas remeras o puede comprar un hábito a cada rato, es más rica. Dice, y en realidad lo que es más caro es lo que la gente menos tiene. ¿Qué es lo más caro? La vivienda es lo más caro, ¿sí? Lo más difícil de acceder en todo el mundo, ¿sí? El seguro social, ¿sí? La obra social o medicina prepaga, y después la educación. Son como las tres cosas que realmente son muy costosas, ¿sí? Nosotros en Argentina estamos medio relajados con la educación y con la salud, que funcionan así como se puede, pero funcionan y las tenemos. Entonces, él dice, de alguna manera, lo que sucede con esto es, bueno, esto les comentaba de esta entrevista que hacían en ese documental, pero siguiendo con la línea de Baudrillard, disculpen, es entender es que hay clases privilegiadas que todo el tiempo, mediante el consumo y mediante esta cuestión de elaborar signos constantes y cambiantes, reactualizan perpetuamente el privilegio cultural, ¿sí? Todo el tiempo, podríamos decir, en términos coloquiales, tienen la sartén por el mango, ¿sí? Porque son las poderosas, son las que pueden establecer, digamos, la hegemonía del consumo. Entonces, él dice, ¿no? Disculpen un segundo. Él dice, lo nuevo en la moda, esto es textual de él, lo nuevo en la moda es ante todo un signo distintivo, un lujo de herederos, que lejos de acabar con las disparidades sociales frente a los objetos, lo que hace la moda como la cultura de masas, nosotros vamos a estudiar la cultura de masas y esto lo vamos a retomar, así que márquenlo, ténganlo. La moda como la cultura de masas se dirige a todos, porque ¿quién puede decir que la moda no se dirige a todos? Vemos moda en todos lados, desde una villa que tiene una feria o un negocio, como sea informal, vendiendo moda, ¿sí? O un taller que vende ahí alguien que cose ropa y vende, y vemos desfiles de moda en barrios carenciados y demás. O sea, la moda se dirige a todos, y también la vemos en París y en Dior y en el shopping. O sea, la moda se dirige a todos, pero pone a cada uno en su lugar, porque dice que es una de las instituciones que mejor restituye y cimienta, so pretexto, quiere decir con el pretexto de abolirlas, la desigualdad cultural y la discriminación social, ¿sí? Entonces la moda, más allá de parecer que es democrática y que llega a todos, dice él, en realidad pone a cada uno en su lugar, ¿sí? Porque lo que hace es recordar la desigualdad social y la discriminación social. En este sentido, vieron, es distinto a Spencer, que Spencer decía que la moda promueve la semejanza entre las personas, pero Spencer escribía en 1880 aproximadamente, ¿sí? O antes también, hablando de sociedades que rompían estructuras conservadoras con sociedades que abrían el juego a la democratización. Son dos visiones distintas, pero son dos sociedades distintas las que están mirando, ¿sí? Bueno, esto es lo principal de Baudrillard. Yo les digo, les insisto, que no lean solamente, no se queden solamente con el texto de Martínez Barreiro sobre lo que relata sobre Baudrillard, sino lo que les decía es accedan, vean lo que les marqué de Baudrillard en estos textos. Es muy importante que sumen información y para que les quede más claro lo que escribe Martínez Barreiro en este texto. Bueno, muy bien, hemos terminado con Baudrillard. Igual necesito que todo esto lo escuchen la clase con atención y por supuesto lean el texto para que puedan entender
entender bien este concepto que lleva como un tiempo de asimilación, ¿sí? Les quería leer una última parte de Baudrillard. Dice, todos los objetos son revocables, dice, ante la instancia de la moda. Esto bastaría para crear la igualdad de todos ante los objetos. Ahora bien, esto es evidentemente falso. La moda, como la cultura de masa, habla a todos para poner a cada cual en su lugar. Es una de las instituciones, acá vuelvo a leer lo mismo, ¿no?, que restituye mejor, que fundamenta con el pretexto de abolir la desigualdad social y la discriminación social. Pretende estar por encima de la lógica social, ser una especie de segunda naturaleza, hablando de la moda, ¿no? De hecho, está por entero regida por la estrategia social de clase, ¿no? Entonces dice, la moda está por entero regida por la estrategia social de clase. Lo efímero, moderno de los objetos y otros signos es de hecho un lujo de herederos. Bueno, más claro lo que pretende explicar Baudrillard, ¿no? O sea, no consumimos por su uso, consumimos por su valor de cambio signo. Ese valor de cambio signo lo da cierto estatus, un estatus que solo alimenta la diferenciación social, ¿sí?, la desigualdad. Y por estos herederos de los que establecen que es la moda y que no lo es. Bueno, muy bien, hasta aquí Baudrillard. Ahora vamos a ir con Pierre Bourdieu. Les dejo que miren esto un minuto. Como con Baudrillard, les insisto en que no lean solamente el texto de Martínez Barreiro porque es bastante acotado, así que sumen el otro texto que les dije de Sociología de la Cultura. Yo les voy a hacer como una explicación más narrada sobre Bourdieu, porque les comento que, por ejemplo, Bourdieu hay materias que son, vieron como yo les comenté que hay materias especiales de Marx, bueno, hay materias especiales sobre Bourdieu. Y es muy raro que lo vuelvan a ver a lo largo de esta carrera, ¿sí? Capaz que alguna en tendencias, puede ser que lo vean, en producción de moda, capaz, pero no es un autor que se trabaja mucho en ciencias sociales, ¿sí? Pero para mí, realmente, y para muchos que trabajamos haciendo moda y estudiando los fenómenos de consumo y demás, Bourdieu es esencial, sobre todo porque como muchos otros sociólogos tienen esto de que fueron un poco filósofos, son artistas, tienen una parte del arte, la producción teórica de Bourdieu, sobre todo con su libro, bueno, La distinción, después, bueno, tiene un montón de libros. Lo que ustedes tienen ahí para leer son conferencias de él, pero lo que tiene este autor es que es, yo les diría, polifacético, en el sentido que incluye un montón de áreas en todo su análisis teórico. Pero ¿con qué nos vamos a quedar nosotros? ¿Qué recorte? Hacemos un recorte de Bourdieu acá, chicos. Un súper recorte, ¿sí? Lo acotamos en una clase mínimamente. Después puede ser que lo veamos en alguna que otra instancia de la materia, pero acá estamos haciendo un recorte y una presentación de Bourdieu. Si tuviéramos una Sociología de la Moda 2, ahí podríamos dedicarle otras 2 clases o 3 clases a este autor. Para entender cómo el autor analiza el fenómeno de la moda, ¿sí?, tenemos que hacer una pequeña y resumida, como les digo yo, un recorte sobre su teoría. Bourdieu, podríamos decir, para que nos demos cuenta de cómo él analiza la sociedad, él dice que la sociedad se organiza en base a campos. ¿Qué son estos campos? Que quiere decir que no hay una mano que organiza todo como una mano demoníaca, ¿vieron? O el capital, o el Estado. No, él dice que hay campos, ¿sí? ¿Qué son estos campos? Yo lo grafiqué así con circulitos. Eso es un gráfico que hizo la profesora, totalmente armado para dar la clase, que no tiene ninguna representatividad teórica, ni mucho menos, ¿no? Pero
Cuando Bourdieu habla de campo, se refiere a un campo de juego, de relaciones objetivas de personas, las cuales compiten por un campo idéntico. ¿Qué es esto? El campo es como decir, yo lo puse como un círculo, como un área en donde tenemos un tipo de juego por el que se compite de manera igual. Entonces, por ejemplo, tenemos el campo de la política, el campo de la economía, el campo de la ciencia, de la religión, de la moda y de miles de cosas más que hay en la sociedad. ¿Sí? Cada uno de estos campos compiten, ¿sí? No solamente, ¿sí?, entre los campos, ¿sí? La competencia no se va a dar solamente, supongamos, no, esperen, disculpen un segundo, no solamente el político con el económico. Vieron que cuando dicen, no, el precio del dólar es un tema político o económico, ¿no? Entonces discuten. Eso es una lucha de campos. O supongamos, el gobierno dice tal cosa, pero los empresarios dicen tal otra. Entonces ahí tenemos una lucha de campos. ¿Se acuerdan cuando fue en su momento la guerra, la discusión que tuvieron con el campo en el 2008, ¿sí? Con todo lo agrario? Bueno, era una pelea entre el campo y la política. Después vieron que a veces había luchas supongamos, entre el campo de la ciencia y el campo de la religión. La ciencia dice, bueno, no sé, hay que usar métodos anticonceptivos para no contagiarse el SIDA. Entonces la religión dice, no, bueno, los métodos, no porque tal cosa, y explican desde la religión, ¿sí? Si vemos la lucha ahora con lo del aborto y la legalización del aborto, hay luchas de campos. Entonces tenemos el Estado, tenemos el campo de lo femenino, tenemos el campo de la religión. Son luchas. En una época hubo lucha entre el campo de la moda y lo religioso, ¿sí? Cuando, supongamos, no dejaban que las mujeres utilizaran ciertas modas. O entre la moda y la política, cuando los nobles establecieron leyes suntuarias que prohibían que los burgueses utilizaran ciertas modas. Entonces, hay lucha entre los campos, pero también la lucha se da adentro del campo. ¿Sí? Esa lucha que se da dentro del campo, Bourdieu va a decir que tiene estas características, que son entre quienes, dentro de un mismo, perdón, este mamarracho, son entre quienes quieren imponer los cambios y entre aquellos más conservadores que quieren dejar las cosas tal como están. O sea, lo que él dice, en síntesis, adentro de cada uno de estos campos hay gente que quiere cambiar las cosas y hay otros que quieren dejarlas como están. Entonces él dice que estas dos posturas, ¿sí? Estas dos posturas lo que van a generar son estrategias de conservación, o sea, el que quiere dejar las cosas tal como están, y estrategias de subversión, los que quieren subvertir el orden. En el campo de la política, cuando hay elecciones, es lo que pasa, ¿no? Está el que tiene el poder, o sea, supongamos un presidente, hay elecciones y viene otro con otro discurso, con otra lógica, diciendo todo lo anterior era malo, hay que cambiar, cambiemos, ¿no? ¿Cuál era? Cambiar, saquemos lo que estaba, cambiémoslo para mejor, lo anterior era una porquería, esto va a ser lo mejor. Y él dice que esa es la lucha que se da dentro del campo, ¿sí? De cada uno de los campos. Ahora nosotros vamos a ver que esto también se da en el campo de la moda, ¿sí? Pero, ¿qué hacen las personas para entrar en esa lucha, digamos? Porque ¿qué vamos a la lucha? ¿Sí? ¿Desarmados? ¿Vamos a luchar por ganar las elecciones de manera desarmada? ¿Vamos a la lucha por establecer un canon estético desarmado? No. Él dice que para entrar en esa lucha, ¿sí?, de los campos, vamos a tener que poner en juego
nuestro capital. Y acá tenemos el otro término de Bourdieu que nos interesa mucho, que es primero vimos el término campo y ahora el término capital. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Vamos sin, como les digo, vamos sin armas a la lucha? No, vamos con armas. ¿Qué armas tenemos? Estos tres capitales. ¿Sí? ¿Cuáles son los capitales? Todos tenemos estos capitales. No los podemos medir, digamos, no podemos medir a cuánto más, pero todos, hasta el pobre más pobre tiene alguno de estos capitales y hasta el rico bruto, ¿vieron esos ricos brutos? También tienen los tres capitales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Los capitales es todo aquello que nosotros vamos teniendo de acuerdo a lo económico, al lugar social donde estás y a la cultura que tenés. ¿Sí? Entonces, lo económico está relacionado con la posición económica que cada persona pueda tener. Ese es tu capital económico. O sea, tanto en mi dinero como en mis propiedades, todo eso. ¿Sí? Inversión, todo eso es tu capital económico. Después tenés el capital social, que ahí tiene que ver propiamente con las características de cada clase social. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 8 de Macionis? Que decía, cada persona se ubica en la escala social y, por supuesto, va a ser distinto si sos mujer, si sos varón, ¿sí? Vas a tener prácticas de clase, ¿sí? Por el lugar donde estás. Y el otro capital, que es el que más le interesa a él, o el que más nos interesa a nosotros porque está vinculado con la moda, está relacionado, es el capital cultural, que es el que está relacionado con el arte y la cultura. Estos tres capitales que todos tenemos están interconectados dentro de nosotros, pero no sin conflicto y sin lucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en esta competencia loca de ganar campo es poner en juego. Entonces, hay veces que puedo poner más en juego algún capital que sea de tipo social y otro capital que sea de tipo cultural, supongamos. ¿Sí? Yo les traje acá este gráfico para que vean, digamos, gráficamente qué es esto de los capitales. Entonces tenemos al señor que tiene capital acá, ¿no? Que tiene capital económico, ¿no? Entonces empecemos, por ejemplo, por acá. Usted nunca tendrá mi capital cultural, le dice al burgués, supongamos, ¿sí? El intelectual, el artista, el que sabe mucho de libros y conoce mucho de arte, le dice, mire, yo tengo este capital, este es mi gran capital. Y dice, no, bueno, pero está bien, vos tendrás ese capital, pero vos nunca tendrás mi red de contactos y de conocimientos, mi capital social. Y él dice, pero señores, ustedes jamás podrían ni soñar con tener la mitad de lo que yo tengo en mi cuenta bancaria. Y capital económico, ¿sí? Entonces dice, los diferentes tipos de capital están evidentemente relacionados, porque la verdad que lo más probable es que a mayor capital económico seguramente tenga más probabilidades de invertir en educación y en cultura. Sin embargo, esto no siempre se da de esa manera, ¿sí? Porque hay muchas veces que conocemos gente que tiene mucho capital económico, pero no tiene capital cultural o no tiene capital social, porque ganó mucho dinero, pero no puede ostentar cierto estatus o privilegio. O leyó muchos libros y es un gran escritor, pero no tiene 2 mangos, ¿sí? Entonces, en realidad, cada campo es, como dice aquí, ¿no? Es un complejo sistema de relaciones de fuerza en donde cada uno busca poner en juego su capital para tratar de seguir reproduciendo la lógica de ese campo o tratar de revertirlo, ¿sí?
Entonces, podríamos decir que todo el tiempo lo que se dan son luchas entre aquellos que tienen posiciones de privilegio y aquellos que quieren cambiar las cosas como están. ¿eh? Yo siempre digo, y los alumnos se ríen, les hago la analogía con el hermano mayor y el hermano menor en la habitación, ¿no? Entonces el hermano mayor, siempre la habitación fue de él y puso los juguetes y todo como él quería, hasta que llega el hermano menor y ¿qué quiere hacer? Cambiar las cosas de lugar y subvertir ese cambio. Y ahí viene la lucha, ¿sí? Cada uno va a poner en juego su capital, ¿sí? Entonces, él dice que ahora sí entramos acá, ¿sí? Esta fue la introducción, ¿sí? Acuérdense de estos dos conceptos de capital y de campo. Él dice que la comprensión del funcionamiento de los campos es central para entender la teoría de la distinción. Y entonces él dice que este capital cultural que vimos acá, ¿sí? Este capital cultural es el que genera estilos de vida diferenciados, que es lo que nos va a interesar con la moda, ¿sí? Entonces dice que cada una de las preferencias que podemos tener en el mercado vestimentario, lo que van a permitir expresar son las diferencias de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el objeto que elijo, ¿sí? Voy a inscribir, voy a dejar plasmado, voy a dejar el sello del objeto de mi posición social, ¿sí? Entonces dice, ya que la relación de distinción se encuentra inscripta en el objeto que elijo. Cuando elijo un objeto, no sé, a ver, vamos a pensar en algo. Supongamos, tengo mucho dinero y puedo elegir entre un Mercedes, supongamos, entre un auto Mercedes, o elijo otro auto de alta gama y lo tuneo todo, supongamos, estoy haciendo un poco de teoría del etiquetaje acá, pero lo que estoy diciendo es que al elegir el Mercedes o elegir un Audi, supongamos, y tunearlo todo, le pongo, qué sé yo, faroles, hago todo lo que quiero, inscribo ahí la distinción, inscribo ahí qué cosa, mi capital cultural, ¿sí? Lo explico así como muy sencillamente. Entonces él dice que esa distinción que me la va a dar mi capital cultural, la voy a inscribir, la voy a activar en cada acto de consumo que haga. Entonces, poseer ciertos bienes, ¿sí? Poseer ciertas cosas, ir a ciertos colegios, jugar determinados deportes, elegir entre ir a ver un teatro en la calle Corrientes o teatro alternativo, elegir entre irme de vacaciones a Miami o hacer un recorrido por la Provenza francesa, no sé, estoy tirando cualquier cosa. Poseer ciertos bienes tienen que dar fe, ser testigos no solamente de la riqueza de su propietario, sino también de su buen gusto, como algo que legitima su posición social. O sea, cuando ese propietario elige el Mercedes, digo el Mercedes, chicos, como puedo decir, no sé, lo primero que me vino a la cabeza, o digamos, cuando ese propietario elige un Chanel original, ¿no? Lo que tiene que dar es fe de su buen gusto, ¿sí? Tiene que demostrar que es rico y tiene que demostrar que tiene buen gusto. Entonces acá no es solo derroche ostensible de Veblen, acá también entra otra categoría social que es la categoría del buen gusto. Entonces la pregunta es, ¿qué es el gusto? Porque si hay algo más relativo, ¿qué es el gusto? ¿No? ¿A quién no le gusta la Coca-Cola? Y hay mucha gente que no le gusta la Coca-Cola. ¿A quién no le gusta ir a Miami? Y hay mucha gente que no le gusta ir a Miami. ¿A quién no le gusta ¿a quién no le gusta el mar? Y hay muchos que no les gusta el mar. Entonces, ¿qué es el gusto?
Esto está en la metamorfosis de los gustos. Esto no está en Martínez Barreiro, lo tienen que leer aparte. Entonces él dice, miren el gráfico. Él dice, los gustos se arman de dos cuestiones distintas, ¿sí? Uno, están armados por las prácticas que una persona tiene, por ejemplo, prácticas de una persona, un sector, ¿no? Tienen. O sea, los deportes, qué actividades hago, cómo organizo mi tiempo libre, todo esto son las prácticas, ¿sí? Y también se constituyen por las propiedades, o sea, ¿qué es esto? Lo que tengo, objetos, muebles, carteras, libros, películas, la elección de la pareja, ¿sí? Entonces, estos dos, a través de las prácticas y de las propiedades, son dos cuestiones a través de las cuales se manifiesta el gusto, entendido como el principio de las acciones que se realizan. Entonces, los gustos son producto de la confluencia, o sea, armonía entre ciertas bienes, propiedades y prácticas y un gusto. Entonces, ¿cuál es esa armonía? ¿Vieron cuando uno dice, me puse este vestido porque es de mi gusto? ¿O me lo compré porque es de mi gusto? Vos viste, lo vi y me estaba llamando. Es mi gusto. ¿Qué es ese mi gusto? El gusto se encuentra a sí mismo y se reconoce, porque esa elección tiene que ver con las prácticas en donde yo me constituyo y las propiedades que tengo. ¿Sí? Entonces, en la elección de ese vestido está todo esto detrás. Y de ahí es lo que se establece el buen gusto y el mal gusto. Y ustedes dicen, ¿y quién dice quién es el buen gusto y el mal gusto? Y ahí vamos. Entonces, hago un stand-by, hago un freno y digo, ¿se acuerdan que hablamos de los campos? Dijimos que la moda es un campo, que la moda tenía luchas con los otros campos, pero que también dentro de cada campo hay luchas. Una de las luchas que podríamos establecer en la moda es en el campo de la producción de moda, en donde va a haber luchas entre, ¿vieron? Alta costura y prêt-à-porter, supongamos, ¿no? Va a haber lucha entre lo nuevo y lo viejo, entre lo caro y lo barato, entre lo clásico y moderno, entre lo fresco y lo ostentoso. Son luchas que van marcando qué es lo que va estando de moda, ¿no? Hoy con esto, cuando escribe esto, Bourdieu lo escribe en los 70. Hoy con la diversificación que hay, la lucha es como más difícil de encontrar, ver dónde está la pelea, pero hay peleas, ¿sí? Simbólicas, ¿no? Y en el campo del consumo, que es otro campo dentro de la moda también, aquí, retomo acá, es donde empieza a establecerse otra lucha, que es la lucha de imponer tu capital cultural para determinar estilos de vida y de consumo. Entonces, ¿quién va a imponer su capital cultural? Y los que están arriba de la escala social, ¿sí? Y esos son los que van a decir que es de buen gusto y que es de mal gusto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el campo de consumo? Es limitar, él le dice, a los pretendientes pretenciosos. ¿Quiénes son los pretendientes pretenciosos? Yo podría decir que es gente que quizás tiene mucho dinero, pero que hay cosas que nunca va a poder tener, que es el capital cultural. Entonces, pueden tener las mejores carteras, pueden tener el otro día en algunos cursos nos reíamos porque siempre eligen a la misma figura
no lo voy a nombrar, pero para que ustedes lo trabajen mentalmente, pueden tener los mejores bolsos, la mejor joya, el superauto, pero el capital, el campo de consumo dentro de la moda le va a decir, mira, vos podrás comprarte todo eso, pero al campo acá, a la elite no entras. Ese es el freno al pretendiente pretencioso. Él le va a decir el nuevo rico. ¿Sí? Lo va a decir de una manera, él le va a llamar los pretendientes pretenciosos. ¿Sí? Digamos, al nuevo, podés tener mucho dinero, pero hay una lógica de buen gusto, de lo que es la clase, de lo que... Por ejemplo, algunos podríamos decir, no lo digo ni despectivamente ni mucho menos, pero lo que para muchos representaba Aguada durante la presidencia de Macri, ¿no? Entonces, esa imagen de que eso era el buen gusto, eso era el buen gusto, ¿sí? Y eso es porque es un campo de consumo que estableció, ¿sí?, que ese es el estilo de vida y de consumo, ¿sí? Así como en otros sectores, esa moda de Aguada, supongamos, es mal vista. Ay, qué insulsa, podrían decir, o qué simple, no me dice nada, ¿sí? En otros sectores podría ser, según su capital social, podría ser, bueno, que tenga ropa ajustada, que esté muy maquillada, eso realmente la hace bella, supongamos, ¿sí? Cada sector social va a tener un capital distinto. Entonces, ¿pero qué quiere decir Bourdieu con esto? Que esto todo el tiempo está en lucha. Todo el tiempo está en lucha. Y otra lucha que se da dentro de la moda es entre estos dos campos, entre el campo de la producción y entre el campo de consumo. Él dice que no hay una mano negra que dictamina ahora se usa la pollera minifalda, ¿sí? Ahora se usa el pantalón ajustado. No, acá dice que él se da una homología, que es la homología como una equivalencia o semejanza entre dos o más cosas. Entonces, los objetos que se producen se ajustan a las expectativas del público. Y para eso tienen que leer el texto de la metamorfosis de quién creó a los creadores, ¿no? Porque el creador lo que hace es retroalimentarse de lo que pasa en la sociedad. Ustedes piensen, yo lo puse en Instagram, ¿sí? Piensen lo de los barbijos. Yo lo puse en enero, lo de los barbijos, o en febrero, porque a mí me impactaba que venía viendo, sobre todo también Burberry, sacó toda una campaña, bueno, otro era Dolce Gabbana, varias campañas con el barbijo, con barbijos con joyas intervenidos, ¿sí? Después ganó Billie Eilish, no sé si cuál premio era, los Emmy creo que son, o Grammy, siempre me los confundo, y va con un barbijo. Y a mí ese barbijo en realidad lo que me hizo pensar realmente fue, dije, ¿qué le está pasando a estos creadores de moda que todos replican barbijos? ¿Por qué la mujer tiene que ponerse barbijos? En un momento en donde hay una lucha mundial por el Me Too, por miles de cosas que suceden con cuestiones de defensa femenina, de los derechos femeninos, las mujeres aparecen con barbijos, ¿sí? Eso a mí me llamó mucho la atención, lo marqué en Instagram, o mujeres con la cara tapada. A mí me hizo acordar mucho, de hecho, yo el cuento de la criada, de Handmaid's Tale, ¿no? El libro y la serie, en donde la mujer está muda, está tapada. Los diseños de Burberry parecían una copia de la serie. A mí realmente me impactó, me pareció como un juego hasta sádico, ¿sí? Porque lo que representa la serie es todo lo contrario a la liberación femenina, ¿no? Es un sometimiento femenino. Eso es por un lado, pero después también pensaba en cómo esto de los barbijos ahora tiene toda una reinterpretación, en donde ahora todos estamos haciendo barbijos que estén tuneados, supónganse, los que se hacen los de tela, ¿sí? Que estén intervenidos, que tengan algún diseño, qué sé yo, lo que sea. Y digo, bueno, de alguna manera la moda a esto pudo haberse adelantado. Igual, yo insisto, que los comienzos de esos barbijos no tenían nada que ver con un adelantamiento de una pandemia, sino realmente me parecían como un juego sádico de
callémonos, ¿no? Pero quizás había algo en el aire dando vuelta de que de esto del contagio y la contaminación, ¿no? Aunque sea de la contaminación del medio ambiente, ¿sí? Son cosas como para ir pensándolas. Entonces, lo que queremos decir es que en la moda, como en todos los campos, hay distintas luchas, ¿sí? Y otra de las luchas que va a explicar es lo que sucede con la alta costura. Entonces dice, las estrategias de distinción hacen que cada persona, según el sector social de pertenencia, genere estilos de vida diferenciados, que no solamente tienen que ver con el capital económico, sino también con el capital social y cultural que cada uno tiene. En este sentido es donde el gusto establece las diferencias entre los distinguidos y aquellos que pretenden serlo. ¿Sí? Aquí es donde el gusto dice, bueno, pará, te pongo un freno, tendrás todas las platas que tengas, pero tenés mal gusto. ¿Sí? O no naciste con ese gusto. ¿Sí? Entonces, nuevamente volvemos a la estratificación social y dice, las posiciones sociales son lugares que hay que defender y conquistar, y es por eso que se establecen sentidos de lo que es el buen gusto y lo que es el mal gusto. Esta es la herramienta de poder que tienen ciertos sectores sociales para establecer hasta acá llegan los demás, ¿sí? Porque nosotros vamos a hacer lo que establecemos el buen gusto. Entonces aquí es lo que se vincula con el concepto. Un segundo, quiero chequear que todo esté andando bien. Aquí es donde comienza este concepto de lo que es la alta costura, alta cultura. Entonces, retomando el concepto de campo, la alta costura es un campo en donde los que dominan son los que tienen poder y los que se erigen en una posición dominante. Él va a hablar especialmente, por eso repito, esto es en los 70 cuando lo escribe, donde realmente la lucha de la alta costura todavía venía peleando con lo último que le quedaba para ostentar ese poder, esa lógica de fastuosidad, de sofisticación y de lujo, que sabe muy bien que se tuvo que ir reacomodando, porque si no, no podría haber sobrevivido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿con qué se acomodó? Con los artículos de belleza, con la blanquería, con el pretaporté en algunas casas y demás. La alta costura casi hoy no podría existir si no existiera por toda la parte de cosmética. Es así que los que tienen más antigüedad, entonces, ¿qué es lo que sucede? En el campo de la moda, los que tienen más antigüedad usan estrategias de conservación que tienen como finalidad aprovecharse y autosostenerse de los logros que han alcanzado con el paso del tiempo, ¿sí? Por el otro lado, los que recién llegan, los nuevos diseñadores, van a interponer estrategias de subversión, que tienen como finalidad alcanzar el capital de aquellos que ya están emplazados como dominantes. Quieren llegar a ese lugar donde están los dominantes, ¿sí? El autor realiza así un pequeño análisis sobre lo que observan las revistas de moda, entonces él va a decir, bueno, entre lo lujoso, exclusivo, tradicional, refinado, en contra de lo simpático, lo radiante, lo libre, ¿no? Como que son dos lógicas que existen. Entonces, dice, estas luchas entre poseedores y los pretendientes, los retadores y quienes, como en el boxeo, no tienen más remedio que entrar en el juego y arriesgarse, constituyen el principio de los cambios que se dan en el campo de la alta costura. La alta costura se dio cuenta, si alguien vio alguna vez el documental de Chanel, ella se da cuenta en un momento, cuando ya es grande, que ese esquema que ella planteaba al principio de su casa de moda ya no tenía una forma de existir en los años 60. De hecho, empieza como a declinar, a decaerse hasta que logra reinventarse. Pero ya no tenía forma de existir esa cosa suntuosa, anquilosada, estática, no tenía forma. Entonces tuvo que buscar alguna manera de reinvención. Entonces dice, es así como la pretensión de los pretendientes pretenciosos, ¿sí? Siempre empieza la lucha perdiendo, dice él, porque sabe que cuando alcanza algo ya no va a tener su poder distintivo con el que anheló en el campo del consumo de la moda, ¿no? Entonces queremos llegar a tener determinada prenda, pero sabemos que cuando lleguemos ya está,
Ya cambió algo nuevo, ¿no? Entonces él dice, todos los bienes tienden a perder su distinción, su particularidad a medida que crecen los consumidores destinados a apropiárselo. Los bienes que pertenecían a unos pocos pierden legitimidad una vez que se propagan a la masa de los individuos comunes. Y tenemos en la historia de la moda una cantidad enorme de estas cosas, ¿no? De cosas que de productos, de diseños que una vez que se masificaron perdieron toda efectividad. Bueno, y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Eh? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con estos 5 autores, nos quedamos con estos 5 autores que nos muestran 5 teorías distintas. Algunos tenemos que entender a todos en el tiempo en el que escriben, y tenemos que leerlos mucho, ¿sí? Para que de esa manera lo que nos permite es entender lo que es el fenómeno de la moda y entender esta teorización de la moda. Vieron que con estos autores lo que estamos teniendo es perspectiva sociológica. No estamos haciendo un análisis del sentido común de la moda. Eso ya lo dejamos. El saco del sentido común nos lo sacamos el primer día de la materia y lo tiramos. Ya está, nunca más nos ponemos ese saco. Ahora andamos sin ese saco, nos sacamos ese manto que nos pesaba y vamos a usar el manto de la teoría, vamos a usar el manto de la observación, vamos a usar el manto de la investigación y de la lectura para poder entender los fenómenos de moda como deben ser, ¿sí? Pero siempre con teoría. Bueno, hasta el próximo encuentro. Terminamos aquí la clase 5 y 6, parte 3, parte final.